Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Mi nombre es Rafael Escobar, soy asesor pedagógico del programa de desarrollo docente y hoy tenemos a una gran invitada que ya ha hecho hartas cosas con nosotros en nuestro programa y nos acompaña Joyce Maturana del Instituto de Biología. Hola Joyce, ¿cómo estás? Hola Rafael, muy bien, muy contenta de estar con ustedes, de poder compartir lo que hemos estado trabajando durante este año. Súper. Oye, me gustaría comenzar este podcast para hablar sobre tu proyecto, con el proyecto que hicieron con tus compañeras allá del Instituto de Biología. Si nos puedes contar un poco sobre ti, para quienes no te conocen, cuál es tu formación, cuánto tiempo llevas trabajando acá en la universidad, cuál es tu área de interés, lo que trabajas con los estudiantes. Súper, mira, bueno, yo soy PUCB nativa, como se podría decir. Estudié acá, 2003, la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales y después me quedé en el magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Y a partir de esa formación se dieron muchas oportunidades como para trabajar en colegios, en universidades y específicamente comencé la docencia acá en la universidad en la carrera de Educación Parvularia, específicamente con Didáctica de las Ciencias para esa carrera. Y después el tiempo fue pasando y ingresé al Instituto de Biología en el área de didáctica, específicamente de las prácticas docentes, práctica inicial, intermedia y final. Y ese ha sido el ámbito en el que me he estado desenvolviendo en este último periodo de tiempo. Así que podríamos contar desde el 2003. Estás acá ya más de 20 años. Más de 20 ligada años a la acá. PUCB. Sí, y como profesora de la universidad desde el año 2009. Súper. Así que hartos años, Hartas historias. Harta historia. Oye, y si nos puedes contar un poco con quién trabajaste en este proyecto, quiénes eran tus compañeras, también trabajaron con estudiantes. Sí, este proyecto estuvo a cargo de la profesora María Verónica Rojas del Instituto de Biología y también estuvimos trabajando Alejandra Verdejo, que es de Pedagogía en Educación Básica de la Facultad de Educación. Hicimos ahí una alianza entre las tres, pensando en que este proyecto apuntaba a la formación inicial docente, específicamente en un tópico que era biología celular. Entonces ahí hicimos esta alianza entre las tres docentes y también participaron estudiantes de ambas carreras. En el caso de Educación Básica fue Katrina y en el caso de Biología fue Valentina Marroquín. Así que éramos un grupo bien femenino que estuvo trabajando en este periodo de tiempo. Oye, ¿y cómo llegaron a trabajar juntas? ¿Cómo fue este nexo con Alejandra? Bueno, Alejandra tenemos un nexo previo también, porque nosotras fuimos compañeras del magíster en didáctica, entonces nos conocemos y las dos mantuvimos esta línea en la formación inicial, pero ella en educación básica y yo en biología, entonces nos conocemos de antes, pero también tenemos los mismos problemas, entonces si bien hay un vínculo de cercanía, de conocerse, también compartimos las dificultades de lo que significa la formación inicial, entonces fue como busquemos alianza, ella trabaja específicamente en la mención de ciencias naturales, entonces como que era muy natural trabajar juntas. Súper. Oye, y pasando ahora al proyecto, ¿qué fue lo que gatilló que generaran esta iniciativa, que desarrollaran esta investigación? Sí, yo creo que los problemas, siempre los problemas mueven. Creo que nosotros estábamos visualizando ya hace un tiempo de bajos resultados en la Evaluación Nacional Diagnóstica, que es una exigencia ministerial y que en realidad uno dice, pero oye, los estudiantes tienen buenos resultados en las asignaturas, pero eso no se condice con lo que está pasando en la ENT. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y nos pasaba a nosotros en biología y pasaba en educación básica también. Entonces fue como, que aquí tenemos una oportunidad de ponernos a investigar qué es lo que está pasando y tratar de resolverlo. Si finalmente de eso se trata la investigación, de buscar ciertos problemas y tratar de solucionarlos si es que se puede, la medida de lo posible, con los antecedentes que uno logra recabar también. Oye, y para llevar a cabo esta investigación, primero, ¿cuál fue el gran propósito, el objetivo que se propusieron? Y también, ¿qué acciones o qué actividades tuvieron que hacer para levantar información? Bueno, nosotras queríamos saber que en realidad teníamos buenos resultados en las asignaturas que otorga la universidad, ¿cierto? Que nosotros tenemos dentro de nuestro plan de formación, pero no se condecía, como te decía, con la Evaluación Nacional de Diagnóstica, que teníamos bajos resultados en ese eje en particular. Entonces queríamos ver cuáles eran los facilitadores
u obstaculizadores que lograban detectar los estudiantes que ya habían rendido esas asignaturas y los profesores que trabajan dentro de las carreras, tanto de biología como de educación básica. Entonces queríamos ir a mirar qué percibían ellos, qué reconocían, y para eso nosotros aplicamos una encuesta a los estudiantes primero, en base a afirmaciones, ¿cierto?, que buscaban estas dimensiones que estábamos tratando de investigar. Y también entrevistamos a profesores de la carrera y realizamos un focus group con los estudiantes. Entonces, en base a todos esos instrumentos de investigación, tratamos de levantar, ¿cierto?, cuáles eran estos facilitadores y obstaculizadores, para así poder, eso que está funcionando bien o lo que aspiraban también los profesores, porque de repente no todo funciona de la manera que uno quiere, pero visualiza de que, mira, si yo incorporara esto, podríamos funcionar mucho mejor. Entonces, a lo mejor tomar esos elementos y los obstaculizadores, bueno, cuáles son, que todos detectan, que es muy evidente para todos, entonces tratar también de abordarlo. Yo creo que ese es el desafío. Oye, ¿y cómo fue la participación de la gente que tuvieron que encuestar o entrevistar? Ya, ahí hubo bueno, voluntades, siempre hay de un grupo y otros que hay que perseguir un poquito más, porque en realidad los tiempos son súper escasos. Y a pesar de que era un instrumento fácil, de una encuesta que uno enviaba a los estudiantes, primero lo hicimos con un link, después lo hicimos en papel, después por WhatsApp, todos los medios posibles. Todas las posibilidades posibles. Así que eso fue como bastante lento en su momento. Y lo mismo nos pasó con las entrevistas, que lograr agendar una entrevista de 1 hora con un profesor en la universidad es complejo. Sí. Como a nosotros nos cuesta también coordinar los podcasts. Por supuesto, todo lo que implique tiempo es complejo. Entonces, eso también fue parte de la organización y ahí obviamente participaron muy activamente las estudiantes, nosotras también monitoreando, así que fue una experiencia bien entretenida, compleja, desafiante, sí, absolutamente. Oye, por último, para ir cerrando esta gran primera parte, ¿cómo fue el trabajo en equipo? Si nos puedes contar ahí cómo se coordinaron, si tuvieron, no sé, algún inconveniente o cada cuánto se reunían. Sí, yo creo que el equipo, cuando uno comienza un trabajo de investigación, yo creo que tiene que tener mucha confianza y tranquilidad de que cada una va a cumplir su rol. Entonces, ahí nosotras, la coordinación eran reuniones online, reuniones presenciales, los tiempos también que uno lograba hacerse, pero principalmente reuniones online, también coordinación por WhatsApp. Nosotras, por ejemplo, lo emergente, de repente uno quiere... La formalidad a veces te limita el tiempo, porque escribir un correo para reunirnos, entonces era mucho más rápido, WhatsApp, carpeta Drive, escribí esto, revísalo, y uno confía en que la colega lo va a hacer. Entonces, yo creo que ese fue un elemento súper importante durante todo este proyecto y también la confianza en las estudiantes. Confiar en que, si bien son estudiantes en formación y que también pueden cometer errores o olvidos, también hay que asumir eso. Tienes que asumir que la estudiante está en formación. Entonces, y que ese es el proceso y la ganancia también de este proceso investigativo, de que la estudiante va a desarrollar esas habilidades. Entonces, en un principio, claro, recuerda esto otro, y ya iba pasando los días, iban pasando los meses y la estudiante ya iba mucho más rápida, estaba más atenta, ya no había que monitorear tan cercanamente el proceso. Entonces yo creo que esa capacidad de independencia que fueron logrando cada una, pero principalmente tiene que ver con que tú confías en que las cosas se van a hacer. Y si esa confianza no existe, uno anda mal, porque al final te afecta, uno se enoja, empiezan las discusiones. Ya estaba en otra historia. Entonces yo creo que este proyecto fue mucho más fluido. Funcionó súper bien. Funcionó bien y funcionó como tenía que funcionar. O sea, igual los tiempos se hacen poco, pero yo creo que la confianza en el equipo nos favorece. Sí, lo fundamental. Creo que es lo más importante de toda esta experiencia. Súper. Qué bueno que haya funcionado todo bastante bien y hayan logrado principalmente los objetivos que se propusieron.
Recordamos entonces que estamos acá con Joyce Maturana del Instituto de Biología. Estamos en nuestro podcast académico Colaborar. Ya nos encontramos en el programa de desarrollo docente en el tercer piso de Casa Central. Por ahora estamos al lado del gimnasio, no hemos tenido tanta bulla, así que ha salido una muy buena conversación hasta el momento. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con nuestra segunda sección denominada las dinámicas y vamos a partir con una historia inesperada. La historia inesperada. Historia inesperada. Hay muchas. Yo creo que durante este proceso de investigación tuvimos muchos desafíos para lograr que los participantes respondieran los instrumentos de investigación. Entonces, en ese primer momento, cuando nosotros dijimos hagámoslo online para que sea mucho más fácil, claro, porque así lo mandamos y lo responden. Ya, ingenuidad. La ingenuidad primó en ese momento porque, claro, lo mandamos por correo y nada. Nadie respondía nada. Los estudiantes no revisan el correo, no nos respondían la encuesta, pasaba la primera semana, nada, 2, 3 respuestas. Ya dijimos, hay que cambiar la mecánica, la modalidad. Entonces lo que hicimos fue como descargar las planillas de los cursos y buscar por el navegador académico todos los celulares de los estudiantes. Y hicimos las planillas y hicimos las ayudantes, ¿cierto?, que estaban participando, uno por uno. Le escribían a los estudiantes y les mandaban el link. Y teníamos la planilla Excel en donde íbamos marcando quiénes respondían y quiénes no. Entonces fue como bien, así como un poco invasivo, pero funcionó. Funcionó bastante bien y resultó, y ahí sí, profe, sí, se me olvidó, lo respondo en un ratito más y así, oye, recuerda que... Y lo mismo las ayudantes, ¿cierto? La Valentina y Katrina hacían eso. Igual así tuvimos un momento en que no llegamos a un número en que no, claro, y no avanzábamos. Y Katrina tuvo que ir a la clase en papel. Que también nosotros no queríamos el papel porque estábamos con toda esta onda de la sostenibilidad y que no gastar papel y después que traspasarlo. Entonces era como, ya evitémoslo al máximo, pero llegamos a un punto en que no había que hacerlo. Entonces fue como, ya, pasemos al papel, aunque no resistimos. Y ahí tuvimos colaboración de las profesoras, que también es súper importante que el colega te brinde unos minutos de su tiempo para que aplicar algún instrumento que a veces no es tan fácil encontrar. Entonces también ahí las colegas tuvieron esa flexibilidad para apoyar el proyecto, porque si te dice que no, nada más, pues tenía que buscar otro espacio, otro horario, pero así fue. Yo creo que esa fue una de las anécdotas más... Todos los medios posibles. Usamos todas las herramientas posibles para lograr, y logramos el 100% de lo que nos habíamos propuesto. Así que funcionó. Sí, funcionó absolutamente. Súper. Oye, Joyce, y pasando a la segunda dinámica, acá seleccionaste los 3 deseos educativos. ¿Cuáles serían tus 3 ideas de cambio que a partir de tu proyecto tú esperas o los anhelos que se podrían desarrollar a partir de esto? Sí, yo creo que hemos pasado por varias instancias durante este proyecto en donde uno reflexiona, ¿cierto?, lo que está haciendo bien, lo que se podría mejorar, lo que habría que cambiar. Creo que uno de los deseos que yo tengo en estos momentos, el equipo tiene en estos momentos, es lograr concretizar lo que es el estudio personal del estudiante. Creemos que durante este proceso nos hemos dado cuenta de que las clases cada vez son más cortas por un lineamiento institucional, pero ese tiempo no es que desapareció, sino que los estudiantes deberían utilizarlo de mejor manera para su estudio, pero también nosotros como académicos tenemos que guiar ese tiempo de estudio personal. Y creo que ahí hay una distancia en estos momentos que tenemos, es un deseo, un anhelo, ¿cierto?, de poder utilizar mejor, de manera más provechosa para el aprendizaje de los estudiantes, ese tiempo de estudio personal, que hoy pareciera que está como medio difuso y que los estudiantes que están ingresando a la universidad no necesariamente comprenden de que ese es un tiempo de estudio, no es que terminó la clase, me voy y vuelvo a la siguiente. Tengo que hacer algo en ese periodo de tiempo. El otro deseo que hemos estado conversando bastante con el equipo es poder incorporar la inteligencia artificial.
quedó como en esta misma lógica de utilizar el tiempo que está afuera, que el estudiante tiene para estudiar aparte, pero que hay que orientarlo. Claro. Entonces hemos estado pensando en esto de los chatbots, que con los contenidos personalizados por ustedes. Claro. Mucho más focalizados, y nos llamó harto la atención cuando vinimos acá al encuentro de CAP, que nos hicieron este taller del chatbot, y fue como, oye, eso podríamos utilizarlo porque los estudiantes quieren contenido, ya, pero tampoco quieren una clase tradicional. Claro, entonces, van a leer un paper, no se van a leer el páginas, paper, claro, ni se van a leer el libro completo de... Entonces, ¿cómo lo hacemos dialogar? ¿Cómo lo hacemos que esto sea más atractivo, pero que también sea una instancia de aprendizaje profundo y que también sepan utilizar las tecnologías? Y no podemos evitar que hoy exista la inteligencia artificial, o sea, está ahí, la usan. Hay que incluirla de la mejor manera posible. Hay que incluirla. Claro. Yo creo que eso en este año ha sido como bien claro, de que tenemos que utilizar esas tecnologías que existen, incorporar más animaciones, incorporar más realidad virtual. Yo creo que ahí tenemos un desafío que ninguna es experta, pero vemos la necesidad de incorporarla. Y el tercero, yo creo que va en la línea de salir de la sala. Y esto también salió en el proyecto, de que el aprendizaje situado, contextualizado en un contexto real. Entonces, estoy viendo la célula, es súper abstracta el organismo. ¿Cómo lo llevo a la realidad? ¿Cómo salgo de mi sala, de mi hora 10, cierto, que tengo en clase, pero lo vinculo con una realidad, ya sea escolar, sea social, claro, entonces eso también quedó, que tenemos unos desafíos ahí de poder hacer esa transición. Si bien uno lleva casos a la clase o se plantean situaciones, nunca es lo mismo que vivirlo, claro, cuando tú vas a enseñar ese contenido en un contexto real o aplicarlo. Ahí tenemos hartas ideas. Yo creo que ahora, ¿cómo concretarla es el desafío? Ideas hay muchas, pero el proceso de llevarlo a ejecutar, que también deben existir voluntades. Por ejemplo, una profesora dentro del proyecto contaba, yo estaba enseñando en un humedal, porque justo estaba con un proyecto de vinculación con el medio, y estaba con los estudiantes de básica, y fueron al humedal. Entonces, y ahí yo puedo enseñar la célula, porque está todo el mundo microscópico, las cadenas tróficas. Entonces, ¿cómo generar y utilizar esos espacios reales, contextuales? Las oportunidades que da la ciudad, el contexto, etc. Todo. Claro. Yo creo que ese es el desafío que me quedo. O sea, es como, pareciera contradictorio, pero tecnología, ¿cierto? Realidad virtual, inteligencia artificial, pero la realidad. También. Pero necesito la realidad, necesito que el estudiante que está en formación de profesor tenga ese contacto con los estudiantes, que no quede solo arriba, que no quede en la nube, sino que esto baje. ¿Cómo lo llevo a la sala? ¿Cómo lo hago? Entonces, porque va a tener cursos de didáctica más adelante y los va a hacer, pero tiene que tener unas aproximaciones también iniciales. Y ahí hemos estado pensando, no tenemos la respuesta. Los desafíos para pero el próximo son desafíos. Año, la continuidad del proyecto. Sí. Súper. Oye, Joyce, muchas gracias entonces por haber participado en el juego de las dinámicas. Con esto cerramos nuestra segunda sección y pasamos a la parte final de este capítulo. La idea es poder hacer una pequeña evaluación del proyecto en relación a los resultados que obtuvieron. Ya finalizado el proceso del 2024, estamos ya en enero, ya estamos pensando en lo que se va a venir para el primer semestre del 25. Y me gustaría que pudieses contarnos un poco qué fue lo más valioso de haber desarrollado esta iniciativa. ¿Con qué te quedas? ¿Qué fue lo que más destacas de este proceso? Bueno, yo creo que lo valioso del proyecto es, si yo miro la formación inicial, porque estos proyectos tienen una intención de investigar la práctica docente, pero también la formación. Entonces, yo creo que lo valioso de este proyecto son las personas, ¿cierto?, iniciales que nosotros estábamos trabajando, afianzar habilidades de investigación. Creo que ahí hay una gran ganancia como equipo, ponernos desafíos nosotras también en el ámbito de la investigación del quehacer.
Pero veo que también hay una gran ganancia, como yo siempre ocupo la expresión de ponerse el espejo y mirarse. Y eso hace la investigación en docencia universitaria, es ponerte el espejo y ver qué es lo que estás haciendo, si lo estás haciendo bien, hay cosas que mejorar, qué puedo cambiar, porque la dinámica del hacer del día a día te consume. Entonces uno tiene un curso, lo implementa y luego sigue, y hay cosas que funcionan y otras que no tanto, pero no alcanzo necesariamente a cambiarlo, ¿no? Porque los tiempos son muy, muy rápidos, sobre todo un curso de un primer y un segundo semestre. Entonces yo creo que la ganancia también acá de este proyecto de investigación es poder mirar lo que fue la docencia y cómo mejorarla para obtener mejores aprendizajes, que es finalmente lo que estamos en el día a día. Y esa es la finalidad. Esa es la finalidad, que el estudiante aprenda. Porque teníamos esta idea de que el estudiante aprende porque pasa la asignatura, lo logra, pero después como que ese aprendizaje como que se va diluyendo los estudiantes. O también la prueba debe tener sus complejidades, entonces un instrumento que no conocemos. Entonces uno trata de hacerlo mejor con lo que conoce, pero yo creo que hay hartas ganancias en este proyecto, como te digo, desde la formación inicial, desde nosotras como académicas, que también nos entregó esta oportunidad de investigar nuestra docencia, y también, como digo, proyectivo, o sea, cómo mejorar lo que va a ser la docencia, ojalá el próximo año poder implementar ya mejoras y acciones. Súper. Oye, pensando en las actividades que fueron desarrollando y en la planificación del proyecto, ¿con qué desafíos se encontraron? ¿Qué cosas dijeron como es que si lo vuelvo a hacer no lo haría de esta manera? O en el proceso se me ocurrió haberlo hecho de tal manera. ¿Qué nos puedes contar? Yo creo que siempre uno tiene el factor tiempo, uno lo sobrevalora. Siempre en una semana me van a validar el instrumento, entonces no, jamás. En una semana van a responder en una semana me van a responder la encuesta. No, esto lo vamos a sacar súper rápido. Yo creo que eso fue bastante, fue permanente, fue como nosotros poníamos un tiempo y ese tiempo se aplazaba, y poníamos otro tiempo y también sumarle la carga de lo que hacemos habitualmente, jefaturas de carrera, nuestra directora es la directora del instituto, entonces también tiene otras responsabilidades. Y la vida personal. Y la vida personal que también entra en juego, entonces yo creo que de pronto uno hace una carta Gantt muy idealizada en los tiempos, y eso yo creo que lo cambiaríamos absolutamente de los tiempos que uno tiene. No así tanto los instrumentos, yo creo que los instrumentos fueron buenos elementos, fueron precisos, lograr encantar más la participación, y creo que también hay un elemento pero viene por el otro lado, por vinculación con el medio, que como que uno no hace mucha publicidad de lo que está haciendo. Nos pasa habitualmente de que este proyecto ni siquiera recuerdo si lo comentamos en un consejo de profesores. No tengo, así como si en algún minuto se dijo, no sé si está en acta. Entonces creo que también uno debería hacerle más publicidad a lo que hace, porque pasa desapercibido. Entonces nunca hicimos una publicación en redes sociales, nunca hicimos, como que esa parte quedó fuera. No lo porque están metidas en el desarrollo mismo del proyecto. Claro. Entonces nunca fue parte, pero creo que eso sería otro aspecto que me gustaría incorporar y que a lo mejor ustedes mismos podrían intencionar de que se haga, porque como que todos somos muy, yo no tanto, pero reservados, así como yo cuento lo que hago habitualmente, pero cuando son proyectos, cosas cuando uno está con más gente, a lo mejor no sale tanto a la luz. Y de hecho los estudiantes me gustaría que supieran en algún momento que lo que se hizo, también los colegas. Claro, entonces, ahora ese es uno de los propósitos también de este podcast, poder dar a conocer a toda la comunidad el trabajo que han hecho ustedes y los otros profesores también que han participado en proyectos. Oye, ya para ir cerrando, siempre hacemos la misma pregunta a todos los profesores que han participado en el programa, es ¿qué consejo le darías por ejemplo, a otra Joyce que está visualizando algún problema en su docencia o en su unidad académica
y que tiene alguna idea pero que no se atreve a dar el paso, independiente de que si postula o no un proyecto, sino que de manera individual o colaborativa, que quiera hacer alguna innovación o alguna investigación. ¿Qué le podrías decir tú? Yo creo que el primer paso es atreverse a equivocar, atreverse a que a lo mejor no todo va a salir bien, pero partir. Yo creo que el primer paso es comenzar. Y como te decía, esta analogía del espejo, ponerse el espejo uno y mirar su práctica docente, yo creo que es súper necesario. A veces duele un poquito porque uno cree que lo hace espectacular. Entonces, eso nos hace crecer. Yo creo que mirar nuestras prácticas y ver los resultados y no responsabilizar tanto a los estudiantes de que no funcionan las cosas. De repente somos nosotros que no hacemos que las cosas funcionen. Claro. Entonces, y es súper válido, o sea, no es algo malo, no estás haciendo mal tu trabajo, es parte del proceso de que uno va probando y algunas funcionan mejor, otras no, y también la gente cambia. Claro. Entonces yo creo que sería atrévete, ese sería mi mensaje y que las cosas cambian y está bien que cambien. Súper. Oye, muchas gracias por haber participado en este capítulo. Dejamos invitados a todos y a todos para que sigan escuchando los demás proyectos en los futuros episodios de nuestro podcast. Y desde el Programa de Desarrollo Docente y hoy te deseamos mucho éxito, primero para estas vacaciones que ya vienen y también para lo que viene para el 2025, para darle continuidad a este proyecto, quizás otras iniciativas en las que quieran innovar o investigar. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes.